Soy Ana María Bombén y he trabajado por más de 4 décadas, primero en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en la Gerencia de Seguridad Radiológica y Nuclear, luego en el ENREN, Ente Nacional Regulador Nuclear, y posteriormente terminé mi carrera en la Autoridad Regulatoria Nuclear, la ARN. Inicié la carrera en medicina riosanitaria, el cual el jefe era el doctor Juan Carlos Jiménez, y comencé haciendo daño bioquímico por radiación. Luego hice una beca en un centro de referencia de hematología en Italia, haciendo cultivo de médula ósea, fundamentalmente pensando en pacientes sobreexpuestos, a los que habría que hacerle quizás evaluar la posibilidad de hacer un trasplante de médula ósea y ver si las condiciones del paciente dan para ver compatibilidades y fundamentalmente que no hubiera un rechazo graft versus host. Al regresar al país, comencé a trabajar en vigilancia radiológica de los trabajadores, y allí es donde se liga con esto que voy a contar sobre el accidente en el RA2. Luego trabajé en vigilancia radiológica ambiental durante unos cuantos años, fundamentalmente relacionado con uranio y radio en aguas potables, aguas minerales y aguas en las diferentes cursos de agua de las instalaciones minerofabriles de Argentina. Posteriormente, trabajé en evaluaciones de seguridad, en instalaciones de medicina nuclear, en la Autoridad Regulatoria Nuclear, y los últimos años de mi carrera fueron en normativa regulatoria. Aún sigo en actividad en seguridad radiológica como docente y además como asesora en temas de seguridad radiológica. Inicié mi carrera apenas graduada en la división Medicina Riosanitaria del doctor Jiménez, quien fue el que me seleccionó y en un concurso de antecedentes y oposición, y luego comencé a trabajar en daño bioquímico por radiación. Tengo un recuerdo muy importante de esos primeros años de trabajo con el doctor Jiménez, bajo su guía y su estímulo permanente para que tengamos las técnicas calibradas, las técnicas puestas a punto y de responder y trabajar en equipo. El accidente del RA2, en el cual estuvo fundamentalmente involucrado Osvaldo Robulich, ocurrió el viernes 23 de septiembre de 1983. Yo en ese momento no estaba en el Centro Atómico Ezeiza, ya que tenía a mi padre internado en una unidad de terapia intensiva cardíaca, entonces no estaba en el centro atómico, y a pesar de que estamos hablando de más de 40 años atrás, y no es como ahora en las cuales las comunicaciones son instantáneas, a través de los celulares y los WhatsApps y todo, en aquel momento también la comunicación de este gran accidente de criticidad llegó a todos los que integrábamos el grupo de trabajo del Centro Atómico Ezeiza. Y en ese momento, por la información que luego fue compartida, la persona más involucrada, Osvaldo Robulich, fue trasladada del Centro Atómico Constituyente, ya con sintomatología clínica que hacían prever una dosis muy elevada, al Centro Atómico Ezeiza a ser medido en el contador de todo el cuerpo, en el CTC, que estaba a cargo de Miguel Righetti, compañero de trabajo que ha fallecido. Las mediciones de sodio 24, que dan idea y que hacen una determinación de la actividad
de este radionucleído y luego puede ser extrapolado a una dosis, ya daba un valor que era muy elevado, y por la sintomatología clínica que fue desarrollando en el tiempo, el síndrome agudo de radiación, y por estas mediciones que se habían hecho, ya daba un pronóstico de un alto riesgo de vida. En ese momento, Roglic luego fue derivado al Sanatorio Bancarios, que era el centro de asistencia que nos asistía por ser trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica, acompañado en todo momento por el doctor Jiménez, quien tuvo ciertas dificultades y serias para que este paciente fuera internado allí, ya que tenía miedo de las contaminaciones y las irradiaciones, y entonces no fue fácil hacer la atención, y el doctor Jiménez estuvo constantemente desde el momento de la internación hasta que el día domingo Roglic fallece. O sea que todas las determinaciones que se hicieron para la determinación de las dosis que había recibido, se puede decir que son casi retrospectivas, que han servido para poder conocer más a fondo el accidente, pero que ya con las manifestaciones clínicas se podía saber cuál era la dosis que había recibido, y que en aquel entonces eran incompatibles con la vida, y posiblemente, por más que haya adelantos técnicos, las dosis eran tan elevadas que posiblemente tampoco ahora se hubiera podido hacer una sobrevida con esas dosis recibidas. Mi participación tuvo que ver con la determinación de la componente neutrónica, ya que recibió los involucrados, fundamentalmente Roglic, recibió dosis gamma, alrededor de unos 20 Gray, y también por las determinaciones que se hicieron, una componente de neutrones de 17 Gray. Las dosimetrías de tipo físicas reconstructivas, teniendo en cuenta las características de la expresión crítica y de la posición de Roglic en ese momento cerca del tacho del reactor y de las otras personas en las diferentes locaciones de esa instalación, fueron hechas fundamentalmente por Betty Gregory, Esteban Thomas, un compañero que ya ha fallecido, y también Miguel Righetti. Y mi participación fue fundamentalmente en la determinación de fósforo 32. Había que quizás destacar que en ese momento se intentaron ver activación en diferentes elementos metálicos, y Roglic no tenía ningún elemento metálico, o sea, no tenía una cadenita, no tenía un anillo, no tenía una muela con una emplomadura, ni el cierre del pantalón, que a veces son metálicos, no teníamos nada metálico. Pero en el laboratorio, un tiempo antes, se había hecho y puesto a punto la determinación de fósforo 32. Fósforo 32, por una reacción del azufre NP, el azufre 32 se convierte en fósforo 32. Y por lo tanto, sabiendo la concentración de fósforo 32, se puede hacer una evaluación de la dosis que se recibió por la componente neutrónica. La determinación de fósforo 32 se había puesto a punto, y sin pensar, porque era casi impensable, de que pudiera ocurrir un accidente de criticidad. Pero, como en todo grupo de trabajo de vigilancia radiológica de los trabajadores, había que estar preparados para las diferentes técnicas que fueran posibles para hacer unas dosimetrías, además de la dosimetría citogenética que hacía otro grupo de trabajo. Habíamos empezado a evaluar fósforo 32, teniendo en cuenta que el azufre está presente en la proteína del pelo, que es la queratina, que es muy abundante en cisteína, un aminoácido que tiene azufre. Habíamos estado trabajando en el laboratorio, fundamentalmente quien les habla,
Hugo Alquillor y Jorge Deodati, y habíamos puesto a punto esta técnica que estaba a punto una semana antes del accidente. En el trabajo de puesta a punto de esta técnica, que es bastante sencilla, nos habíamos encontrado, bueno, habíamos pedido a diferentes compañeros que nos proveyeran de pelo cuando iban a la peluquería y así poder tener materia prima para poder hacer estas determinaciones de fósforo 32. Nos había resultado que habíamos tenido un problema en la determinación, teniendo en cuenta de que la técnica no salía como estaba publicada, y al evaluar cuál era el inconveniente, nos habíamos dado cuenta de que teníamos una persona que nos proveía fundamentalmente de cabello, la interferencia que teníamos en esta determinación era que teníamos mucho hierro. Consultada la persona con la cual era nuestra mayor proveedora de pelo, que nos había dicho que estaba haciendo un tratamiento en el cual uno de los medicamentos era hierro. Cambiando de proveedor, pudimos poner la técnica a punto rápidamente, y esta técnica estuvo disponible. Sabiendo de que había habido una componente neutrónica, se tomaron muestras de pelo de Osvaldo Robulich, en los laterales, en la frente, en la nuca, en el bigote, que era realmente muy abundante y espeso, en las axilas, en el tórax y en el pubis. Y con estas determinaciones se pudo saber cuál fue la dosis que recibió en las diferentes locaciones de su cuerpo, y así poder inferir también la posición que había tenido durante el accidente en esta función crítica. Estas fueron determinaciones que se empezaron a hacer el día sábado, y luego los resultados estuvieron a posteriori, y Robulich, como fallece el domingo, se puede decir que eran, digamos, no sirvieron para tener una característica de cómo hacer el tratamiento de la persona, pero fueron coincidentes con las determinaciones de dosimetría física que se hicieron teniendo en cuenta las distancias y las locaciones de las diferentes personas. Robulich tampoco tenía dosimetría personal, o sea que para esta dosimetría física se utilizaron 2 dosímetros de área que estaban ubicados en diferentes lugares de la instalación, y también se hizo una reconstrucción haciendo dosimetría física para el resto de las personas involucradas, algunas de las cuales portaban elementos metálicos y cuales se pudo hacer la medición de la actividad en un contador del Centro Atómico Ezeiza, y también nosotros hicimos determinaciones de fósforo 32 en estas personas, y por la dosis realmente eran extremadamente, o sea, varios órdenes de magnitud más bajas. Y también en ese trabajo pude recordar el esquema que tenía en ese momento la instalación del RA2, la posición de los dosímetros, la posición de las personas y la dosis en aire en los alrededores de la instalación. Este fue un trabajo arduo, y después también quiero mencionar otro trabajo también que hicimos, y que fue cuando Robulich llega al Centro Atómico Ezeiza, al CTC, lo desvisten, y entonces en ese momento hacen la determinación de sodio 24, y yo recuerdo, fue algo que Osvaldo Robulich, al llegar al centro atómico y al CTC, le dice a Miguel Righetti: me di la papa. Él era la persona, Robulich, que más sabía de las tareas que estaba realizando. Y también sabía qué es lo que había pasado, y pienso también que sabía la gravedad de lo que iba a acontecer con un desenlace fatal. A Robulich lo desvisten, le dan el camisolín para hacer la medición, y la ropa de Robulich queda en el CTC.
Para hacer una reconstrucción un poco más exacta de cómo había sido la dosis recibida por Roglic, tuvimos la idea de ver si en alguna de las prendas que había tenido Roglic durante el accidente había algo de lana. ¿Por qué? Porque la lana tiene también azufre, porque es pelo, y entonces intentamos recuperar la lana del pullover, del Roglic que tenía en ese momento, y otros elementos. El único que dio presencia de lana era el pullover, recuerdo aún que era un rosado grisáceo y que tenía el 10% de lana. El resto de los elementos eran de algodón y también había cosas elásticas, pero el porcentaje de lana de azufre que tenían era muy bajo y por lo tanto esos no se pudieron procesar. La idea fue cortar el pullover en diferentes trocitos y así poder hacer una reconstrucción de las diferentes partes de ese pullover y así poder determinar las dosis que habían recibido en diferentes partes del torso del cuerpo de Roglic. Y así pudimos también determinar la posición que tenía durante el accidente, que era con el brazo extendido sobre el tacho y con el torso y la cabeza libremente giradas hacia la izquierda. Eso era coincidente también con las dosis que habíamos determinado en pelo. Recuerdo que para poder visualizar las dosis, yo había hecho un pequeño fantomita de tela y adentro lo había rellenado con arroz y luego habían pintado los diferentes sectores del pullover, teniendo en cuenta la dosis, el rango de dosis que tenían en negro, rojo, bordó, rojo, azul, anaranjado, amarillo y blanco. Y esta presentación de este fantoma se publicó en diferentes congresos y revistas. Después no pude reproducir y encontrar estas publicaciones, por lo tanto este es el testimonio que estoy dando ahora para que quede. Lo que sí también quiero decir que esta reconstrucción dosimétrica que se hizo fue presentada, recuerdo la primera vez, a fines del año 1983 en el Congreso de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear, la ATN. El primer autor era el doctor Jiménez, que fue el que lideró este grupo de trabajo y que tuvo la nobleza y tenemos que dar el agradecimiento, yo fundamentalmente, a que mencionó a todas las personas que en conjunto habíamos trabajado en las diferentes tareas, en la parte citogenética, en la parte de laboratorio, en la parte médica, y él como líder de este grupo de trabajo, ya que él fue el que estuvo más cerca de Roglic como paciente. Luego se analizaron también muestras de otras personas, porque teniendo en cuenta la gravedad de esto, muchas personas pensaban que estaban irradiadas, habían recibido dosis, pero también se hizo un screening clínico y después también se hicieron mediciones de diferentes personas para poder descartar que éstas había que hacerles un seguimiento o que tenían podrían llegar a tener algún efecto debido a la radiación. Quizás es importante destacar de que en ese momento, bueno, éramos la mayor parte jóvenes profesionales con mucha dedicación y muchas ganas de trabajar, y esto fue una tarea multidisciplinaria donde trabajaron físicos, trabajaron químicos, médicos, el doctor Jiménez, y biólogos, citogenetistas, y la importancia de trabajar todos en conjunto, aportando cada uno lo mejor. Y una de las enseñanzas que queda es que hay que estar siempre preparados,
porque, bueno, los accidentes tienen, debido a las componentes de tipo técnicas y de preparación del personal que trabaja con material radioactivo o radiación ionizantes, la probabilidad de ocurrencia es baja, pero si los riesgos son muchos, el daño podría llegar a ser importante, hay que estar preparados para hacer evaluaciones y trabajando en conjunto. O sea que quizás esto es lo más importante, junto con el testimonio y la documentación. Entonces, considero que esto que se está haciendo ahora para hacer un documento sobre el accidente del RA2, es muy importante dejar este testimonio para poder que las generaciones futuras, los nuevos profesionales, tengan una idea de lo que aconteció por personas que estuvieron involucradas, estuvieron como testigos y actores de lo que se hizo en el desarrollo de las evaluaciones de este accidente, eh, y tomarlo como una lección aprendida. A partir de las lecciones aprendidas está en los que trabajan poder asimilarlas, no decir esto no me va a pasar a mí, sino que tomarlo como una enseñanza y ponerlo en práctica. También quiero mencionar que, ya que lo nombré varias veces al doctor Jiménez, que el doctor Jiménez estuvo como partícipe en la evaluación y en el tratamiento de diferentes casos de pacientes sobreexpuestos. Quiero mencionar fundamentalmente el seguimiento que hizo durante muchos años en forma rutinaria del accidente de un soldador que se produjo en una refinería de La Plata a fines del año 1960 y que durante mucho tiempo, aún sin que sea su paciente, el doctor Jiménez hacía el seguimiento de esta persona que manipuló una fuente de radiación de una gammagrafía industrial que encontró, lo manipuló, lo guardó en sus bolsillos y como consecuencia de eso tuvo graves lesiones, amputación de los dos miembros inferiores, y además muchas lesiones en sus miembros superiores, y el doctor Jiménez hacía un seguimiento de este paciente, tratando además de conseguir que él tuviera desde el punto de vista médico, un seguimiento y la mejor calidad de vida teniendo en cuenta sus circunstancias. Bueno, lo mencionado con respecto a Routledge, desde el momento en que fue recibido en el Centro Atómico Ezeiza y luego su traslado al sanatorio bancario y allí el seguimiento hasta que fallece. Y luego también mencionar de que el doctor Jiménez estuvo en el tratamiento y en el seguimiento de las personas involucradas en el accidente de Goiânia, en Brasil, y allí estuvo en el hospital tratando a las personas que estaban contaminadas con cesio-137, y durante un periodo prolongado estuvo involucrado en el seguimiento y el tratamiento de estas personas. Quizás porque este ocurrió durante el periodo en el cual nosotros estuvimos trabajando aquí en el Centro Atómico Ezeiza, reconocer que el doctor Jiménez no solamente le dio la mejor atención de tipo clínica que se podía dar en estas circunstancias, sino también el apoyo psicológico y también de afecto a esta persona en este momento tan trascendental y grave de su vida. ¿Cuál sería la experiencia que nosotros, jóvenes profesionales, en ese momento tuvimos con este accidente de tal característica y gravedad? Yo pienso que a mí fundamentalmente me marcó, porque me dio
la pauta del trabajar en conjunto, el estar siempre preparados y alertas por algo que podía ocurrir, el estar actualizados, el tener siempre los recursos disponibles, y por más que uno dice es un trabajo y tiene un tiempo de trabajo que puede ser de lunes a viernes y en un horario determinado, el hecho de trabajar también fuera de horario cuando se es convocado es algo que en aquel momento lo hicimos espontáneamente y luego eso quedó marcado también en otras circunstancias quizás que no era una circunstancia de vida, pero que había que tener un resultado para poder presentar porque se exigía por la circunstancia. Eh, Quiero destacar fundamentalmente y agradecer el hecho de poder dar testimonio y agradecer a quienes están haciendo este documento porque en aquel momento no había quizás los recursos que había ahora para tener testimonios cercanos y directos. Como yo dije, pude recuperar el trabajo que presentamos en el Congreso de Sydney y cuando lo veo son 4 hojas escritas y tipeadas en una máquina de escribir, con un dibujo hecho manualmente y no con las técnicas que se tienen ahora. Eh, el fantomita era un fantomita físico, pintado a mano. Ahora se tienen muchos más recursos. Y pienso de que estos recursos, que ahora más se tienen que estar puestos al servicio de hacer una mejora continua. El doctor Jiménez tuvo una larga trayectoria en medicina radiosanitaria, y quizás el ejemplo también que es muy importante y reconozco es que siempre estuvo actualizándose y siempre estuvo transmitiendo sus conocimientos en forma generosa e ilimitada. Y esa calidad de persona hay que reconocerla y agradecerla. La experiencia de haber participado en aquellas mediciones del accidente de RA2, en el cual estuvo fundamentalmente involucrado Osvaldo Robrich, es que en aquel momento que éramos jóvenes profesionales, eso para mí, y supongo que también para otros, porque también tengo conocimiento de eso, fue que nos marcó para la trayectoria de nuestras carreras. El estar preparados, actualizados, el tener las técnicas a punto y calibradas, y estar preparados en conjunto para trabajar individualmente, dando lo mejor para cada uno, y también el agradecer tener personas que lideraban esos grupos, y ese fue un ejemplo porque después muchos de nosotros también fuimos cabezas de grupos de trabajo, y transmitir eso en forma generosa para que se fueran formando las nuevas generaciones, y también que poder transmitir el trabajo en conjunto y el trabajo de una mejora continua.